algún momento me propuse entrevistar diseñadores dedicados a la visualización de datos o al periodismo de datos. Me parecía que este área estaba poco representada, pero tenía mucho para dar en la intención de construir un diseño político. Y me puse a buscar diseñadores comprometidos con la acción social en este área. Por eso, hoy le traigo una entrevista imperdible a una diseñadora que estuvo trabajando en varios proyectos con un impacto político importante. Yosune Camillo Alberro es una diseñadora de datos mexicana que se dedica a temas relacionados con la inmigración, el tráfico de drogas y la corrupción. Ella trabaja ahora en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Soy Yosune Camillo Alberro, diseñadora de información y ahora interesada en construir equipos sanos de trabajo que puedan trabajar en ambientes no tóxicos para generar proyectos interesantes. ¿Qué sería equipos sanos? Pues me parece que en muchas instancias, ya sea privadas, gubernamentales, hay muchas prácticas tóxicas, ¿no? Respecto a los equipos de trabajo. Respecto a horarios de trabajo, a prácticas, ¿no? A malos tratos, a tratos groseros, ¿no? Inhumanos, que demeritan a la persona, ¿no? De alguna manera, lo que yo intento hacer con la gente con la que colaboro es poner al ser humano como principal motor, ¿no? Y que todo lo demás va a salir bien si lo primero que cuidamos es a la persona. Creo que hay esta idea de que entre más trabajes y estés hasta la madrugada entregando proyectos es mejor, ¿no? Y sería como mejor para quién, ¿no? Al final de cuentas, luego también la gente termina siendo muy miserable porque pierde relaciones familiares, relaciones amistosas, parejas y demás, porque está envuelto en una vorágine laboral que además no necesariamente porque estés más tiempo trabajando trabajas mejor, ¿no? O es más productivo o tienes mejores ideas. Al revés, ¿no? Pienso que si se le dedica el tiempo necesario, trabajar el tiempo necesario a divertirte, a salir, a estar tú en tu casa pensando, discutiendo, hablando con gente, las mejores ideas o pueden salir en esos momentos, ¿no? Y sí conozco gente y he visto entornos pues eso, con mucho abuso de poder hacia los trabajadores y las trabajadoras, y estoy tratando desde mi pequeña trinchera de combatir eso y de que haya ambientes sanos de trabajo donde sean más horizontales, donde la gente pueda participar, donde no haya miedo a hablar con quien coordina los equipos, en donde se puedan realmente tomar las ideas de todas y todos, ¿no? ¿Y vos en dónde vivís? ¿En México? Sí, en la Ciudad de México. ¿Y dirigís un equipo? Así es, ahorita estoy trabajando en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. Es una instancia gubernamental. Tengo varios colaboradores en los proyectos que estamos desarrollando. ¿Y qué estudiaste? Pues mira, inicialmente estudié diseño de la comunicación gráfica, especializándome en diseño editorial. Después de eso me fui a hacer un máster a Barcelona para estudiar diseño y comunicación y especializarme también más editorial. Y justo en aquella época, que ya fue hace muchos años, empezamos a ver el tema como de los libros digitales. O sea, era diseño editorial, pero alguna cosa ya se empezaba a ver sobre los libros digitales y había como mucho miedo de que el libro digital fuera a sustituir el de papel. Y era como esa discusión que hubo hace bastantes años, que ya hoy en día no se da tanto. Y después de eso estudié otra maestría en México, diseño e información, ¿no? O sea, la maestría se llama diseño, información y comunicación, pero la especialidad que yo obtuve ahí fue diseño de información. Y es una maestría interdisciplinaria en donde trabajas con personas que hacen desarrollo, personas que hacen comunicación y diseñadores de información. Y luego hice un diplomado en periodismo de investigación, porque trabajé muchos años en un medio de comunicación, entonces pues me interesaba tener un poco de teoría sobre el periodismo.
Y así es como te metiste en grupos como El Animal Político. ¿Querés contarme de ese? Sí, pues justo, Animal Político es el medio de comunicación en el que trabajé por más de 5 años. En realidad llegué ahí justamente por la maestría que hice, a través del proyecto que hice de maestría, que fue un proyecto enfocado, bueno, la temática era sobre migrantes en tránsito por México. Hay un fenómeno muy fuerte justamente de flujos migratorios a través del país, porque como somos el país antes de Estados Unidos, mucha gente de Centroamérica y Sudamérica pues pasa por México, ¿no? Entonces, pues México tiene esa característica particular de ser un país de destino, pero también de tránsito y también de los que expulsan, ¿no? Personas. Entonces, mi proyecto de maestría fue sobre eso, y cuando estuve en la maestría empecé a tener un montón o sea, empecé a ir como a eventos, a congresos, a pláticas sobre la temática migratoria, y en una de ellas había muchas personas de periodismo, y me presentaron al director de Animal Político, le enseñé mi proyecto de maestría y me invitó a trabajar en el medio, y a través de un proyecto porque yo al final pues no estudié periodismo, ¿no? Ni tenía ninguna experiencia en medios, pero yo creo que le interesaba en que tuviera alguna visión más, por decirlo, digital, ¿no? De alguna manera. Pero volviendo a lo que hiciste con los inmigrantes, ¿qué terminaron haciendo o cuál era tu propuesta? Lo que hicimos en el proyecto de maestría fue hacer un sistema de visualización de datos sobre migrantes en tránsito por México. Ese era como el apellido del proyecto, se llama Migrantic. Ok, ¿qué visualizaban? Justamente hay un problema de datos muy importante, o sea, cómo se miden los flujos migratorios es un problema en general, ¿no? Entonces lo que intentamos fue agarrar grandes bases de datos y colocarlas sobre mapas para que se vieran cómo avanzaban los flujos. El reto de extracción de datos fue bastante grande, y lo que quisimos hacer fue poner como algunos que son como los datos oficiales sobre migración, y también poner datos de una organización de la sociedad civil con la que colaboramos para hacer el proyecto. Y era un poco contrastar. Al final de cuentas no son datos que realmente se puedan contrastar, porque las metodologías de recopilación son distintas, la cantidad de datos es distinta, o sea, los datos de la organización eran muy pocos y los oficiales eran muchos, pero era un ejercicio para poder ver algunas diferencias, ¿no? Y también hicimos énfasis en el origen del dato, que eso a mí particularmente es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque no puedes hacer visualizaciones de datos si no queda muy claro de dónde sale el dato, ¿no? Cómo se recopila, quién lo solicita, a quién se le pide, cómo se le pide el dato, ¿no? En este caso, en el tema de migración, por ejemplo, alguna vez nos contaban que se hacen las entrevistas con personas que están migrando al lado de un oficial de migración, por ejemplo, ¿no? Y entonces les preguntan, usted fue agredido en el camino por el gobierno, por oficiales, ¿qué te va a decir un migrante que está al lado de un oficial, ¿no? Entonces, si el dato se recopila en lugares donde no hay facilidades para decir lo que está ocurriendo, también el dato viene ya de origen, digamos, defectuoso de alguna manera, ¿no? Y luego esos son los datos con los que se construye todo, ¿no? Con los datos con los que se construye política pública, con los datos con los que se hacen estadísticas, con los que se generan programas. Entonces, creo que vale mucho la pena también cuestionar y poner la lupa en cómo se recopilan los datos, no solamente ya en el análisis, procesamiento y visualización, sino en el origen. Perfecto. ¿Y querés contarme de alguno de esos, de algún proyecto que hiciste para Animal Político? Creo que de los principales proyectos con los que tuve la fortuna de colaborar se llama La Estafa Maestra. Este fue pues un proyecto, obviamente es una colaboración, es un equipo de trabajo del que fui parte. Lo que hizo se encontró un esquema de desvío de recursos públicos en donde el gobierno le daba dinero a universidades públicas. Las universidades públicas contrataban empresas y el dinero desaparecía, ¿no? Entonces, justamente el esquema de desvío, como era a través de universidades públicas, pues parecía que no tenía por qué ser sospechoso, ¿no? Porque las universidades públicas, ¿no? ¿Cómo iban a desviar recursos? Entonces era un esquema en el que había muchos factores ahí, pues que se entrelazaban. O sea, como era un proyecto anticorrupción. Exacto, sí, fue justamente para denunciar un esquema de desvío de recursos muy grande que ocurrió en el país durante muchos años. Entonces ahí el reto, y eso fue un reto de diseño de información justamente, porque había muchísimos datos, o sea, el equipo de periodistas
recopiló de solicitudes de información y de su propia investigación un montón de datos sobre empresas, ¿no? Nombre de la empresa, dirección, accionistas, muchos datos, ¿no? Cada empresa tiene muchísimos datos y luego esa empresa tuvo convenios con esta universidad y esta otra y esta dependencia pública. Entonces llegó un momento en el que las y los periodistas no sabían o no tenían como la capacidad de poder analizar todo porque era mucha información, ¿no? Entonces ahí el papel del diseño de información lo que hizo fue ordenar, ¿no? Y a veces parece algo pequeño o trivial, pero el ordenar la información, categorizarla, jerarquizarla, permitió poder seguir avanzando con la investigación y finalmente, bueno, que se publicara. Porque, por ejemplo, se tenían que calcular montos, cuánto dinero se desvió, ¿no? Entonces, se hizo un cálculo manual, pero también se hizo un cálculo a través de un sistemita. Entonces, pues las cosas fueron avanzando, entre otras cosas, por esta colaboración de tabla. Básicamente fue construir una gran tabla una hoja de cálculo en donde se pudiera ordenar la información. Pero aparte de todo eso, ustedes o sea, como tienen como mucha documentación de cómo fue el recorrido de esa plata, ¿no? Sí. Y justo, o sea, lo que ocurrió es, Animal Político es un medio independiente y pues necesitaba una parte tecnológica, ¿no? Entonces, en aquel entonces no había una persona de desarrollo en el equipo. Entonces tuvo que contratar una persona externa para generar tal cual un software que nos permitiera ver la información y poderla entender, ¿no? Ese software se publicó algunos años después y se llama Sinapsis. Y justamente es una herramienta que permite ver conexiones entre empresas. O sea, está muy dirigido a análisis de corrupción. La verdad es que en América Latina, o sea, justamente se decidió hacer Synapsis.lat porque este esquema de corrupción o esquemas similares se han visto en otros países en toda la región. Entonces la idea era poder darle a distintos países la posibilidad de que con esta herramienta se investigara, ¿no? Y después el proyecto de Narcodata, ese de alguna manera también tiene que ver con un tema peludo, como... Oh, sí. Ese fue un proyecto, voy a decir, muy bonito en términos del proyecto y la colaboración, obviamente no de la temática es terrible, pero fue un reto enorme de visualización de datos porque había que mostrar 40 años de crimen organizado en México y al final en 2 imágenes tú puedes entender cómo funciona el crimen organizado en México en esas 2 imágenes. Cuando digo cómo funciona me refiero a la generalidad, ¿no? En México hay distintos cárteles, hay cárteles grandes que se fueron dividiendo en el tiempo y que generaron cárteles más pequeños que luego tomaron mucha fuerza. Entonces, entender justamente estas jerarquías de cuál era el cártel que inició, en cuáles se dividió, quiénes eran los líderes de estos cárteles, cuáles eran los conflictos que hubo en el tiempo con estos cárteles. Y luego un reto inmenso que es porque digamos esto que te estoy describiendo es como una especie de línea del tiempo, ¿no? Empezó en cierto año, fueron pasando estas cosas, mientras tanto había estos presidentes, pero luego está toda la parte geográfica, que ese es un reto inmenso justamente porque no es tan lineal, ¿no? O sea, no es que un estado lo controle un cártel, sino que el mismo estado lo pueden controlar varios cárteles. Entonces, ¿cómo puedes mostrar la presencia de un sinfín de cárteles y grupos delictivos en un espacio pequeño? Porque luego también la geografía de México tiene estados enormes, como Chihuahua, por ejemplo, y unos muy pequeñitos, como la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo puedes meter la cantidad de información que tienes, ¿no? Entonces, ahí lo que decidimos hacer fue, en vez de hacer un mapa tradicional, digamos, hicimos algo que me gusta llamar como el túnel del tiempo. Y en ese túnel del tiempo tú puedes ver toda la geografía del país, los cárteles que hubo ahí en 40 años, sin ver un mapa, ¿no? Sino que con este túnel puedes entender, porque cada rebanada del túnel es un estado, cada una de las donitas del túnel es un periodo presidencial, y luego están ahí los cárteles en cada uno. Entonces, de un vistazo puedes ver si en Puebla hay cárteles de la droga, y ha habido cárteles de la droga en el tiempo, si en Michoacán ha habido, y muy rápidamente con la cantidad de grupos que se ven ahí se puede entender, ¿no? Y bueno, supongo que también estos son como herramientas de investigación, ¿no? Para la gente que le interesa investigar sobre los cárteles. O sea, porque de alguna manera ustedes no solamente producían datos para comunicar a la población, sino también para investigar dentro de esos carteles, ¿no?
Pues sí, o sea, al final de cuentas, como Animal Político todo lo tiene público y abierto, pues todo lo que se produce está al alcance de las personas que lo quieran seguir utilizando y están disponibles ahí los datos y demás, ¿no? Entonces, todo eso se puede seguir ampliando. Por ejemplo, hay un problema en Narcodata que está, si no mal recuerdo, hasta 2016 y no hubo forma de continuar con los datos porque hubo un cambio en cómo se generaban esos datos, entonces ya no se le pudo dar continuidad, ni siquiera se pudo cerrar el último sexenio, ¿no? Y de pronto yo sé que ha habido gente que es como, oigan, terminen Narcodata, o sea, como cierren el sexenio, pero pues los datos se modificaron, entonces hay cosas ahí que se vuelven complicadas, pero sí, pues la idea es que la gente lo pueda utilizar. Ustedes crearon unos pósters donde está, por ejemplo, el túnel que mencionás y otras visualizaciones. ¿Estos pósters también fueron como publicados por los medios o circula solo entre la prensa independiente? Pues, o sea, se publicó en Animal Político, como tú lo estás viendo, son pósters que están disponibles, descargables, los puedes bajar, imprimir y demás. Se le dio difusión en ese momento, pero más allá de eso, pues honestamente no sé si algún otro medio retomó lo de los pósters en particular, ¿no? Esta fue una idea que se tuvo hacia el final del proyecto de decir si podíamos, porque al final de cuentas, pues Animal Político es un medio digital, ¿no? Entonces se discutió si valía la pena o no generar material analógico, y pues al final de cuentas se tomó la decisión de que sí, y están ahí los PDF disponibles desde hace varios años, porque ese proyecto ya tiene bastantes años y pues ahí siguen disponibles los archivos. Esta entrevista es parte de las listas Diseño e Inmigración, México y Diseño, Diseño y Gobierno, Infografía, Visualización de Datos. Las listas las encuentran en nuestra página web y en Spotify. La lista de visualización de datos, por ejemplo, ya tiene 9 episodios. Yosune nos dice que si el dato se recopila en un contexto malo, puede ser defectuoso. Vale la pena cuestionar cómo se recopilan los datos. Y a la vez, cómo generar contextos que generen confianza en ámbitos como el que menciona Yosune, una entrevista a un inmigrante en tránsito. Estas entrevistas son situaciones de mucho estrés y aunque estén muy pensadas y tengan muchos protocolos para hacerlas más humanas, siempre hay cosas que se podrían mejorar. Es un tema complejo que para alguien como a mí, trabajando en temas de inmigración, me parece fascinante. Diseñar ese encuentro, ese momento de intercambio, es comparable a un punto en el recorrido de la persona, un punto pensado para producir una historia verdadera y que sin embargo en muchos casos no sucede por todas las emociones que se ponen en juego. Sigamos escuchando a Yosune, que tiene mucho para contarnos. Y bueno, ¿cómo fue que de este trabajo tan político, ¿no? Vas a trabajar al Consejo de Ciencia y Tecnología, que es diferente, ¿no? El carácter del lugar. Sí, muy distinto. Sí, pues al final de cuentas, pues el medio periodístico pues cuestiona, ¿no? el gobierno todo el tiempo, ¿no? Lo cual pues está bien, ¿no? Para eso está, entre otras cosas, ¿no? Entonces fue como pasarme pues completamente a otro lado, ¿no? Y pues en realidad fue pues el trabajo que hice en Animal Político, pues fue reconocido por ciertas personas y una de las personas que trabajaba en el consejo me invitó a trabajar ahí, me explicó los proyectos que se estaban haciendo y la verdad es que la posibilidad de trabajar en gobierno en una instancia que tiene incidencia federal pues me llamó mucho la atención, ¿no? Por el tema de que es trabajar para todo el país. Y siempre había tenido la curiosidad de trabajar en gobierno, ¿no? Siempre se escuchan cosas malas, cosas buenas, y a mí me gusta mucho, en general, poder tener las distintas perspectivas, ¿no? Entender cómo funciona en un lugar. ¿Hace cuánto que trabajas para este consejo? Pues ya voy a cumplir 2 años.
justo empecé, cuando empezó la pandemia, empecé a trabajar ahí, que también ese fue un reto inmenso, pero esa ya es otra historia. ¿Y qué hacen? Pues mira, el área en la que estoy es la Dirección de Análisis de Datos y Sistemas de Información Geográfica, entonces trabajamos mucho precisamente con datos y mapas, ¿no? Y pues hay un área aparte o una serie de colaboradores y colaboradoras con las que se hace también visualización de datos. Y lo que hacemos ahí es trabajar en lo que se ha nombrado ecosistemas nacionales informáticos, que lo que hacen es tomar información de los programas nacionales estratégicos, que son todos los programas de importancia nacional: salud, educación, cultura, energía y cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces son 10 programas nacionales estratégicos y con estas temáticas de importancia nacional se generan proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, proyectos sobre COVID-19, sobre las variantes, sobre distintos temas, ¿no? que aquejan al país. Y pues se le da la perspectiva de análisis de datos, se generan cartografías, se hacen visualizaciones, también para tratar de explicar algunos procesos complejos. Y pues eso es en lo que estamos ahora. O sea, ustedes como que son de alguna manera como unas especies de consultores internos del gobierno que cuando un proyecto los necesitan van a trabajar para ese proyecto, ¿entiendo bien? Estoy pensando en este concepto de consultores. En el sentido de que no tienen sus propios proyectos, sino que vas y haces un tipo de análisis de datos adentro de un proyecto y después vas y haces, o sea, como ofrecen un servicio adentro del Estado. Sí, pero también, o sea, también parte de las necesidades de la dirección es generar alianzas interinstitucionales, ¿no? Con otras dependencias. Y a través de esas alianzas que los proyectos se potencien, ¿no? Porque también justamente un tema o una dificultad con los datos es que están desarticulados, ¿no? Una dependencia, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres puede tener datos sobre violencia contra las mujeres, pero también la Secretaría de Seguridad Pública tiene datos sobre violencia contra las mujeres, ¿no? Y esas bases de datos no necesariamente se hablan entre sí. Entonces, todo el tema de gobierno de datos y de que haya bases estructuradas que se puedan conectar es un reto también inmenso en el que estamos intentando aportar algo. Ah, ok. O sea que ustedes en general están cuando dos instituciones tratan de que sus datos o alguna parte de sus datos empiecen a dialogar. Sí, son distintas partes. O sea, también, o sea, esto que dijiste hace un momento también es cierto. O sea, sí es cierto que nosotros trabajamos con datos dentro del consejo para generar proyectos, pero también está otra cosa que es cómo le hacemos para que distintas bases de datos hablen entre sí. Pero digamos, estos son proyectos muy grandes, o sea, lograr que dos bases de datos de dos instituciones hablen entre sí requiere muchísima colaboración interinstitucional, presupuesto asignado, en fin, tú sabrás, ¿no? Tú también trabajas en gobierno y sabes los retos que eso implica, ¿no? Pero por lo menos intentar tener un proyecto alineado y en conjunto. No, son proyectos de integración que pueden llevar años, que en general llevan años. De que, pero esto no lo podemos que venga directamente de... Y eso, esa liñita solamente puede llevar un montón de esfuerzo de muchísima gente. ¿Y podés elegir qué tipo de proyecto este equipo trabaja? ¿O la temática depende mucho, o sea, va cambiando, depende de la necesidad de las diferentes organizaciones? Pues mira, lo que pasa es que tenemos la ventaja, y la verdad yo lo considero un privilegio, de trabajar con las temáticas de importancia nacional, que prácticamente son todas. O sea, estos 10 programas nacionales estratégicos contemplan todo lo que te puedas imaginar. En ese sentido, por eso yo estoy como muy contenta, porque realmente puedo entender de todos los temas, ¿no? Y aprender un montón y poder pensar en estrategias digitales y de información para poder atender estas problemáticas. ¿Me querés contar un caso de estos que estás trabajando ahora desde el Consejo? Preferiría no contarte de alguno en particular porque, o sea, yo llevo ahorita 2 años, ¿no? Y estos 2 años, uno de esos fue completamente atender el tema de la pandemia, ¿no? De COVID-19, que fue complicadísimo, todos estábamos, bueno, el mundo estaba vuelto una locura. Entonces, en realidad, hemos estado mucho tiempo en planeación y los proyectos van a tener mucha más fuerza este 2022, ¿no? Entonces, digo, te puedo contar un poco del de COVID-19, pero creo que ahí hubo varios retos en el de COVID-19 porque, de entrada, la situación internacional, ¿no? Que estamos en un estado de emergencia a nivel internacional. Nadie sabe muy bien qué hacer.
todo el mundo necesita datos de manera urgente para poder medir, tomar decisiones y ejercer política pública alrededor de eso. Entonces había muchísima presión, se requirieron hacer gestiones con académicos y académicas, ¿no? Para generar modelos de datos, índices, poder pues, tomar decisiones sobre dónde se iniciaba la vacunación, cuántos casos había, cómo se medían. Lo que te contaba hace un rato, ¿no? El tema de los datos. El sistema de salud en México ha sido desmantelado, digamos, en los últimos tiempos y la verdad es que era muy difícil obtener datos del sistema, ¿no? Y aparte ustedes deben tener también como el sistema público y privado con bases de datos que no necesariamente se relacionan, ese tipo de cosas. Sí, en México también hay un gran reto porque hay datos a nivel municipal, o sea, a nivel muy local, luego está el dato del estado y el dato nacional. Entonces hay veces que tienes 3 datos distintos de la misma cosa, ¿no? Y ese es un reto muy grande. Y se han hecho esfuerzos inmensos en poder juntar los datos y homologarlos y demás, pero como decíamos hace un momento, son proyectos de bastante largo plazo, ¿no? Entonces, pues ahí el reto enorme era, pues, cómo generamos estos gráficos, ¿no? Por ejemplo, a mí de repente me frustraba que había muchos de los gráficos y tal que sentía que eran muy técnicos, ¿no? Que eran muy difíciles de entender, porque eran, pues eso, de investigaciones y de modelos. Y no había mucho tiempo para pensar en públicos más generales porque se tenía que publicar lo que había, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que se empezó a hacer un poco después, pero pues es eso, aprender a trabajar en una circunstancia de pandemia tan complicada, ¿no? Y pues nada, espero la verdad que no vuelva a tener que trabajar en esas circunstancias porque es muy, muy complicado. ¿Pero qué pudieron desarrollar durante ese tiempo? ¿Hicieron algunas como intervenciones? Sí, o sea, hubo, digamos, desde el tema de alianzas, o sea, se hicieron alianzas con la Secretaría de Salud, con distintos grupos de investigación para generar esto que te decía, ¿no? Porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues tiene un pie en la academia, o sea, la academia en México trabaja con el Consejo. Entonces, pues se hicieron grupos de investigadoras e investigadores para atacar el tema y luego se publicaron los datos y se publicaron los modelos. Entonces eran gráficas y tablas y mapas sobre los modelos que se habían generado, ¿no? Y también muchos productos de investigación, ¿no? Como reportes, análisis, artículos de lo que se fue entendiendo en el proceso. Entonces, pues esos productos de investigación están disponibles también en el portal del Consejo. Perfecto. ¿Y cómo lo ves en el futuro? ¿Cómo te parece que se va a desarrollar tu equipo y lo que están haciendo? Mira, en este país, como en algunos otros, esto es mucho como por sexenios. O sea, aquí los periodos presidenciales son de 6 años y a este periodo le queda la mitad. O sea, ahorita vamos a la mitad, ¿no? Entonces, de alguna manera yo estoy calculando qué haré estos próximos 3 años, ¿no? Porque después de esos 3 años no sabes bien qué va a pasar. Puede haber un cambio de gobierno, puede haber pues muchos movimientos, ¿no? A nivel pues estatal. Entonces, pues yo me he planteado que en estos 3 años pues la idea es construir estos ecosistemas nacionales informáticos alineados a los programas nacionales estratégicos en donde podamos tener información valiosa sobre cultura, educación, salud, energía y cambio climático, seguridad humana, violencias, y que esa información les sea útil tanto a tomadores y tomadoras de decisiones como a las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Que habitamos este planeta y que a todo el mundo les sirve esa información. Pero no es así que en el gobierno también hay puestos permanentes para la gente que tiene cargos así como de alguna manera técnicos, ¿no? Porque lo que haces no es muy político en este momento. Sí, pero el puesto en el que estoy yo sí es, digamos, históricamente es justamente de estos puestos en los que cuando cambia, digamos, el sexenio es muy probable que yo tenga que cambiar también. Te digo históricamente, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, si el próximo sexenio gana el mismo partido político que está ahora, a lo mejor haya una continuidad, no lo sé. Pero, digamos, sería común que en 3 años tenga que pensar cuál sería el siguiente paso, digamos. Muy bien. Pero si te gustaría pensar en qué es lo que tendría que pasar en el trabajo que hacen a la larga, ¿cómo te gustaría que evolucione? Así en un mundo ideal donde todo funciona muy bien y no hay problemas de presupuesto ni de institucionalidad ni nada, pues mira, se tendría que generar pues justamente un sistema de recopilación de datos, estructuración de datos que permita
que los datos en el país se hablen entre sí a todos los niveles. O sea, estamos hablando del mundo ideal, ¿eh? A todos los niveles, o sea, desde el pequeño dato a nivel local en una municipalidad que se genera de manera, digamos, muy básica, hasta los grandes datos que se hacen en investigaciones federales, ¿no? Y que todos esos datos se puedan comunicar. Y que también, no solamente a nivel gobierno, sino que las organizaciones de la sociedad civil que generen datos en distintas temáticas puedan conectar también sus datos a plataformas de gobierno, y no solo las organizaciones, también las empresas. O sea, lo que sería maravilloso es que la información que se genera, los datos que se generan desde todas las instancias y de todos los esfuerzos, pudieran hablarse entre sí. Los de la academia, los de las empresas, los de las organizaciones, los de gobierno. Y eso permitiría que habría mucha más información y más abierta, o sea, que los datos, por eso... Bueno, habría también más transparencia y menos corrupción, ¿no? Totalmente, completamente. O sea, imagínate que tú como ciudadana pudieras ver en temas de corrupción, ¿no? Justamente en qué se está gastando el dinero público, ¿no? Y que hubiera plataformas muy claras, que digo, también se está trabajando hacia allá, ¿no? Pero que realmente fuera a todos los niveles, ¿no? Niveles municipales, lo que decía, ¿no? Y entonces habría total transparencia. Y si todos los datos son públicos y abiertos y trabajamos con temas de ciencia abierta y demás, pues las cosas serían distintas. Ustedes los datos que producen y las visualizaciones o los sistemas que usan para analizar los datos, ¿los publican con licencias abiertas? Sí. Justamente eso es parte de, digamos, de lo que se está haciendo, del trabajo que se está haciendo, que todo sea con datos abiertos. Y con código abierto. Hacia allá vamos, están haciendo documentos también sobre eso que están pues en proceso. Algunos de ellos, otros ya están. Esa es la idea. Muy importante. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando que te inspira? Creo que a mí me inspiran mucho las relaciones humanas, Mariana. O sea, de verdad creo que... Porque además los cambios que he visto y vivido creo que son a veces muy... individuales me refiero, o sea, en muy corta escala, pues, ¿no? Una conversación que puedo tener contigo en una sobremesa, a veces, ¿sabes? Como genera cambios a lo mejor más grandes que una gran política pública, ¿no? Aunque suene triste a veces eso. Entonces, creo que me inspira eso, la colaboración entre seres humanos, porque al final de cuentas, pues todos queremos habitar un mejor mundo, ¿no? Y las temáticas que abordamos, o sea, todo esto de seguridad, energía y cambio climático, todo eso tiene que ver con tener mejores condiciones. Y no solamente, digamos, para los seres humanos, sino para todos los seres que habitamos, ¿no? Las plantas, los animales, o sea, tener una mejor relación con nuestro entorno, ¿no? Y vos al principio de la entrevista hablabas de los equipos de trabajo, ¿no? De equipos de trabajo sanos. ¿Cómo hiciste algunas intervenciones adentro de tu equipo de trabajo para lograr justamente que haya un ambiente más horizontal y poco tóxico? Quiero pensar, digo, obviamente eso se lo tendrás que pensar a las personas con las que colaboro, pero quiero pensar que algo fundamental es como generar un buen ambiente de trabajo, ¿no? Donde se sienta que puedes participar, ¿no? Y que tu opinión vale y que los proyectos se construyen en conjunto. Y que haya, pues eso, ¿no? El respeto a los tiempos de trabajo. Obviamente hay excepciones, ¿no? O sea, cuando estuvimos con el tema del COVID hubo unas jornadas muy pesadas de entregas y demás, ¿no? Pero que en lo general, ¿no? En el día a día, lo común sea que ese respeto al tiempo de las personas esté ahí, ¿no? Y creo que eso, pues, es un... Ahorita que se hace intervenciones, pues, pienso que va por ahí también el tema de cómo poder modificar estas prácticas laborales que a veces son, pues sí, bastante tóxicas. Perfecto. ¿Y qué le recomendarías a la joven Yosune que recién se acaba de graduar de diseño? Porque muchos de los que escuchan este podcast son jóvenes y están estudiando o son recién graduados. Ay, qué pregunta. Pues no sé si le recomendaría algo, pero por ejemplo, algo que me pasó a mí en mi trayectoria profesional fue que, porque digamos, como te decía, ¿no? Yo estudié diseño editorial al inicio de mi carrera y durante muchos años me dediqué a diseñar libros. Y la verdad los disfrutaba muchísimo, me encantaba, era algo que disfrutaba un montón. Pero esto siempre lo cuento porque sí siento que fue como un antes y un después en mi carrera. Cuando entré a la maestría y estuve trabajando con el tema de proyectos sobre migración que te conté hace un momento, descubrí lo que realmente me apasionaba, o sea, el tema de la parte social, ¿no?
Entonces, si hubiera como un consejo o algo, es decir, como estar abierta a otras cosas. O sea, al final de cuentas, hoy en día, si alguien me ofrece hacer un libro, difícilmente lo haría porque ya no es algo que me llame la atención, pero lo pude hacer en su momento y lo disfruté en su momento, ¿no? Entonces, pues es como ir conociendo qué te apasiona. Y creo que yo tengo la fortuna y el gran privilegio, porque sé que es un grandísimo privilegio, de poder trabajar en proyectos que me apasionan, ¿no? Y ojalá le pudiera decir a la gente que buscara eso. Yo sé que hay gente que puede y gente que no. Y pues también creo que algo muy importante es poder entender, pues poner los pies en la tierra y saber cómo funciona el mundo justamente en términos de privilegios, de lo que se puede y lo que no se puede, de que hay gente que va a trabajar en lo que le gusta y gente que no puede trabajar en lo que le gusta, sino en lo que le toca o en lo que hay al alcance, ¿no? Y pues esa parte creo que también es importante. ¿Y hay algún libro, podcast o película que quieras recomendar que te haya motivado? Pues en los últimos tiempos, desde hace ya varios años, leo algunas cosas sobre feminismo. Hubo un libro que me gustó muchísimo que se llama La teoría del King Kong, que no tiene nada que ver con diseño, ¿eh? No importa. La teoría del King Kong. Sí, tiene que ver con entender ciertos procesos de cómo las mujeres enfrentamos el mundo. Y no sé, es un libro que en los últimos tiempos me gustó mucho y que está ahí por si a alguien le interesa. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Yosune nos dice que si los datos que se generan pudieran hablarse entre sí, habría más transparencia y menos corrupción. Sin embargo, hay miles de bases de datos que no se hablan, y es una pena. Hay muchos esfuerzos en hacer hablar o estar en comunicación a diferentes bases de datos, porque eso bajaría la burocracia, la cantidad de papeles que hay que llevar de un organismo a otro. Hay conferencias sobre interoperatividad y muchos de estos proyectos llevan años y son de una complejidad increíble. Por eso, cuando los diseñadores nos ponemos a juntar datos, también tenemos que estar muy pendientes de cómo los juntamos y cómo le hablan a los datos existentes, cómo se transforman en operables por otros, porque si hacemos mucha investigación que solo nos sirve a nosotras, tampoco sirve, no es muy útil. Tenemos que poder poner en diálogo lo que encontramos en nuestras investigaciones y hacerlas partes de ecosistemas de datos más amplios o abrirlas con licencias que permitan el intercambio. Y eso me lo digo a mí para recordarme que no siempre lo hago o presto atención a cómo dialogan los datos. Por ejemplo, muchas veces hago investigación cualitativa en relación a un proyecto en el que trabajo y no publico los resultados, solo los uso para el paso siguiente, el de planear la acción. Acá fue mi reflexión del día. No sé cómo es para ustedes, pero me encantaría saber más de qué nuevas acciones les inspiró el escuchar el podcast. Espero nos cuenten. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.